Hermanos, hermanas, amados en Cristo, permitidme comenzar con una verdad que va a sacudir los cimientos de lo que creéis saber sobre la familia. Durante mis más de 40 años de ministerio, he descubierto un secreto bíblico que la mayoría de los cristianos ignoran por completo. Y hoy voy a revelarlo aquí mismo. Si permanecéis conmigo hasta el final de este mensaje, entenderéis por qué Dios permite que algunas familias atraviesen valles de sombra y muerte. Y más importante aún, cómo Él puede transformar esas heridas en instrumentos de sanidad para generaciones futuras. Pero antes de continuar, necesito que hagáis algo por mí. Suscribíos a este canal ahora mismo y decidme en los comentarios si alguna vez habéis sentido que venís de una familia que más que bendeciros, os ha marcado con cicatrices que parecen imposibles de sanar. Hace apenas 3 semanas, durante una conferencia en Guadalajara, se me acercó una mujer de unos 60 años. Sus ojos reflejaban décadas de dolor acumulado. Pastor Alducín, me dijo con voz temblorosa, vengo de una familia donde el alcoholismo se heredó de mi abuelo a mi padre y ahora veo las mismas tendencias en mi hijo. ¿Está mi familia maldita para siempre? Su pregunta me recordó por qué dedico mi vida a predicar la palabra de Dios. Porque Cristo vino precisamente para romper esas cadenas que parecen inquebrantables. Muchos de vosotros que me escucháis hoy habéis crecido en hogares donde reinaba la violencia, el abandono emocional, la adicción o el abuso. Otros habéis experimentado patrones de comportamiento que se repiten generación tras generación. La depresión, la ira descontrolada, la incapacidad para expresar amor o relaciones matrimoniales destructivas. ¿Pensáis que estáis condenados a repetir la historia familiar? ¿Que no hay escape posible de esos patrones que parecen grabados en vuestro ADN espiritual? Permitidme desafiar esa mentira desde la autoridad de la Escritura. La Biblia nunca minimiza el impacto del pecado familiar, pero tampoco nos deja sin esperanza. Cuando Dios nos habla de las iniquidades de los padres que visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no está describiendo una condena divina inmutable, sino explicando las consecuencias naturales del pecado en el tejido familiar. Pero esa misma palabra que diagnostica el problema también ofrece la cura definitiva. Durante mis primeros años de ministerio pastoral, recuerdo vívidamente a una familia que llegó a mi oficina completamente destruida. El esposo era un hombre brillante, ingeniero de profesión, pero había heredado de su padre un temperamento explosivo que había convertido su hogar en un campo de batalla. Su esposa vivía aterrorizada, sus hijos se escondían cuando él llegaba del trabajo y el ciclo parecía destinado a repetirse indefinidamente. Pastor, me confesó entre lágrimas, mi padre me gritaba, su padre le gritaba a él y ahora yo les grito a mis hijos. ¿Cómo puedo detener esto? Esa noche, después de orar intensamente, abrí mi Biblia y el Espíritu Santo me dirigió a un pasaje que cambiaría mi comprensión para siempre sobre la sanidad familiar. No era un versículo que esperaríais encontrar en un libro de autoayuda cristiana, sino una declaración revolucionaria sobre el poder transformador de Dios en las líneas familiares. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una familia que permanece atrapada en patrones destructivos y una que experimenta libertad generacional? No es la ausencia de problemas, no es tener padres perfectos, no es siquiera crecer en un hogar cristiano. La diferencia radica en comprender una verdad fundamental que la mayoría de los creyentes pasan por alto. Dios no solo perdona nuestros pecados individuales, sino que tiene el poder de reescribir la historia familiar desde la raíz. Pero aquí viene la parte que puede resultar incómoda para algunos. La sanidad familiar no ocurre por arte de magia, no sucede simplemente porque oramos una vez pidiendo que Dios arregle nuestro pasado. Requiere un proceso que la Biblia llama renovación de la mente, y este proceso implica enfrentar verdades dolorosas que muchos cristianos prefieren evitar. En mis años de consejería pastoral, he observado 3 tipos de respuestas cuando las personas confrontan las heridas familiares.
El primer grupo niega la realidad. Mi familia no era tan mala. Todos los padres cometen errores. No debería quejarme porque otros lo han pasado peor. Esta negación, aunque comprensible, impide el proceso de sanidad porque no podemos sanar lo que no reconocemos como herido. El segundo grupo se queda atrapado en la amargura. Alimentan su dolor como si fuera una mascota doméstica, lo nutren con recuerdos constantes, lo justifican como una razón para no avanzar en la vida. Estos hermanos han confundido el victimismo con la honestidad emocional y aunque reconocen el daño, no permiten que Dios los libere de él. Pero hay un tercer grupo, y estos son los que experimentan verdadera transformación. Son aquellos que aprenden a llamar al pecado por su nombre sin minimizarlo, pero que también se niegan a quedarse prisioneros de su pasado. Entienden que honrar a los padres no significa fingir que fueron perfectos, sino confiar en que Dios puede sacar belleza de las cenizas de cualquier historia familiar. Recuerdo vívidamente una conferencia en el Estado de México donde compartí estos principios por primera vez. Al finalizar, un hombre de unos 50 años se acercó al altar con lágrimas corriendo por su rostro. Pastor, me dijo, mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre, en su dolor, se volvió alcohólica. Crecí prometiéndome que nunca sería como ellos, pero he repetido exactamente los mismos patrones. Abandoné a mi primera esposa y ahora veo que mi hijo está desarrollando problemas con la bebida. ¿Es demasiado tarde para que Dios cambie esta historia? Esa pregunta me llevó a reflexionar profundamente sobre algo que había observado una y otra vez en el ministerio. Las familias más destrozadas a menudo producen los testimonios más poderosos de la gracia de Dios. No es coincidencia que algunos de los siervos más efectivos del Señor provengan de trasfondos familiares traumáticos. David vino de una familia que lo menospreció, José fue vendido por sus propios hermanos, Moisés creció separado de sus padres biológicos y sin embargo Dios usó esas experiencias dolorosas como parte de su preparación para el ministerio. Esto no significa que Dios cause el dolor familiar, sino que Él es experto en transformar las heridas en fortalezas, las cicatrices en testimonios y los patrones destructivos en legados de bendición. Pero esta transformación requiere nuestra cooperación activa con el proceso de sanidad que Él ha diseñado. Permitidme explicaros cómo funciona este proceso desde una perspectiva bíblica práctica. La sanidad familiar comienza cuando entendemos la diferencia entre el perdón y la restauración de la confianza. Muchos cristianos sinceros se sienten culpables porque han perdonado a sus padres o familiares, pero siguen experimentando dolor emocional o mantienen límites saludables en la relación. Piensan que si realmente hubieran perdonado, deberían sentirse completamente en paz y estar dispuestos a confiar nuevamente sin restricciones. Esta confusión proviene de una comprensión incompleta del perdón bíblico. Perdonar significa liberar a la persona de la deuda emocional y espiritual que tiene contigo, entregarle a Dios el derecho de juzgar y vengarse, y decidir no usar sus faltas pasadas como armas en el presente. Pero el perdón no significa que automáticamente se restaure la confianza, especialmente si la persona no ha demostrado un cambio genuino en su comportamiento. Durante una consejería memorable con una mujer que había sufrido abuso emocional por parte de su madre durante décadas, me preguntó, pastor, ¿he perdonado a mi madre como Cristo me enseñó? Pero cada vez que paso tiempo con ella, regreso a casa emocionalmente destruida. ¿Significa esto que no le he perdonado realmente? Su pregunta refleja una lucha que muchos creyentes enfrentan, la diferencia entre el perdón como decisión espiritual y la sabiduría práctica de establecer límites protectores. Le expliqué que Jesús mismo nos dio el modelo perfecto de cómo relacionarnos con personas tóxicas. Él amaba a todos, perdonaba a todos, pero no confiaba en todos por igual. Cuando la Biblia dice que Jesús
no se confiaba a los hombres porque conocía lo que había en el hombre, no está describiendo falta de perdón, sino sabiduría relacional. Podemos amar a distancia, perdonar sin restaurar automáticamente la intimidad y proteger nuestro corazón mientras mantenemos la puerta abierta para una posible reconciliación futura. Esta distinción es revolucionaria para muchas familias cristianas que han confundido el perdón con la tolerancia del abuso continuado. He visto demasiados hermanos que permanecen en relaciones familiares destructivas porque piensan que establecer límites es poco cristiano. Pero observad cómo Jesús manejó a su propia familia cuando intentaron interferir con su ministerio. Los amaba, pero no permitió que sus opiniones o presiones dictaran sus decisiones. Ahora bien, hay otro aspecto crucial de la sanidad familiar que raramente se predica desde los púlpitos: la necesidad de hacer duelo por la familia que nunca tuvimos. Muchos adultos siguen viviendo con la esperanza subconsciente de que algún día sus padres se convertirán en las figuras amorosas y protectoras que necesitaron durante su infancia. Esta esperanza, aunque comprensible, puede mantenerlos en un estado de espera emocional que impide su crecimiento espiritual. Recuerdo una conferencia en Monterrey donde una mujer de mediana edad me compartió su lucha. Pastor, mi padre tiene 80 años y nunca me ha dicho que me ama. Sigo esperando que algún día cambie, que me pida perdón, que se convierta en el papá que siempre quise tener. Pero mientras tanto, siento que mi vida está en pausa. Su dolor era palpable y su situación más común de lo que muchos imaginan. Tuve que explicarle una verdad difícil pero liberadora. A veces, la sanidad requiere que hagamos duelo por las relaciones que nunca existieron y probablemente nunca existirán en esta vida. Esto no significa renunciar a la esperanza de un cambio futuro, sino liberarnos de la prisión emocional de vivir esperando que otros cambien para que nosotros podamos ser felices. El duelo familiar es un proceso sagrado que honra tanto la realidad del dolor como la soberanía de Dios. Reconoce que aunque Dios puede cambiar cualquier corazón, también nos ha dado libre albedrío y algunas personas elegirán no cambiar. Nuestra felicidad y crecimiento espiritual no pueden depender de las decisiones de otros, incluso cuando esos otros son nuestros familiares más cercanos. Durante este proceso de duelo, es común experimentar una gama compleja de emociones: tristeza por lo que nunca fue, ira por lo que se perdió, culpa por sentir estas emociones hacia la familia y finalmente una extraña sensación de alivio al liberar expectativas irreales. Todas estas emociones son normales y necesarias en el camino hacia la libertad emocional. Pero aquí surge una pregunta que escucho frecuentemente: Pastor, si acepto que mi familia nunca cambie, ¿no estoy limitando el poder de Dios? Esta pregunta refleja otra confusión común entre la fe bíblica y el pensamiento mágico. Tener fe en el poder de Dios no significa asumir que Él actuará según nuestras expectativas específicas o en nuestro tiempo preferido. La fe madura confía en que Dios puede hacer cualquier cosa, pero también acepta que Él puede elegir no hacer lo que nosotros queremos, cuando lo queremos, cómo lo queremos. Esta tensión se resuelve cuando entendemos que nuestro bienestar espiritual no depende de que Dios cambie a nuestros familiares, sino de nuestra relación personal con Él y de cómo elegimos responder a las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. He observado algo fascinante en mis décadas de ministerio. Las personas que aprenden a encontrar su identidad y seguridad en Cristo, en lugar de la aprobación familiar, a menudo experimentan una mejora paradójica en sus relaciones familiares. Cuando dejamos de necesitar desesperadamente que nuestros padres o hermanos cambien, cuando nos liberamos de la presión de arreglarlos o ganar su aprobación, algo poderoso sucede en la dinámica relacional. Primero, dejamos de reaccionar emocionalmente a sus comportamientos disfuncionales. Esto rompe patrones de interacción que han existido durante años. Segundo,
Empezamos a responder desde un lugar de fortaleza espiritual en lugar de heridas infantiles. Tercero, our newfound freedom often creates space for genuine relationship to develop, if the other person is willing. Una de las historias más impactantes que recuerdo involucra a un hombre que había crecido con un padre extremadamente crítico y controlador. Durante años, cada conversación telefónica terminaba en discusión. Cada visita familiar se convertía en un campo de batalla emocional. Después de aplicar estos principios de sanidad familiar, algo extraordinario sucedió. Pastor me contó meses después, mi padre sigue siendo la misma persona crítica de siempre, pero yo he cambiado. Ya no me siento como un niño de 8 años buscando su aprobación cuando hablo con él. Ahora puedo escuchar sus críticas sin que me destruyan, puedo establecer límites sin sentirme culpable y sorprendentemente él ha comenzado a respetarme más. No porque yo haya logrado cambiarlo, sino porque ya no participo en las dinámicas enfermizas que solíamos tener. Esta transformación ilustra un principio espiritual profundo. Cuando cambiamos nuestra manera de relacionarnos con las personas difíciles, a menudo influimos en su comportamiento hacia nosotros sin siquiera proponérnoslo. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos cambiar la danza relacional en la que hemos participado durante años. Ahora bien, hablemos de algo que muchos pastores evitan abordar: la realidad de las familias cristianas disfuncionales. Existe un mito peligroso en muchas iglesias que sugiere que las familias verdaderamente cristianas no tienen problemas serios, que la fe automáticamente produce relaciones familiares saludables y que si hay conflictos significativos, debe ser porque alguien no está lo suficientemente comprometido con Cristo. Esta mentalidad no solo es falsa, sino devastadoramente dañina para los creyentes que provienen de trasfondos familiares traumáticos. He pastoreado familias donde ambos padres eran líderes en la iglesia, pero el hogar era un infierno de manipulación emocional, favoritismo tóxico o control espiritual abusivo. He conocido creyentes sinceros que crecieron en hogares donde se citaba la Biblia para justificar tratamientos crueles, donde la disciplina cristiana se había convertido en abuso físico o emocional. La espiritualidad puede ser usada como una arma. La Biblia puede ser distorsionada para apoyar comportamientos destructivos. Y las personas pueden usar su posición en la iglesia para ocultar patrones familiares enfermos. Reconocer esta realidad no es atacar la fe cristiana, es honrar la verdad bíblica de que todos somos pecadores en proceso de transformación y que la conversión genuina requiere tiempo para manifestarse en todas las áreas de la vida. Durante una conferencia particularmente intensa en la Ciudad de México, una mujer me compartió una experiencia que me marcó profundamente. Pastor, crecí en una familia donde mi padre era diácono de la iglesia, pero en casa nos gritaba versículos bíblicos. Cuando estaba enojado, usaba la Biblia para justificar su control extremo sobre nosotros. Durante años pensé que Dios era como mi padre, impredecible, exigente, imposible de complacer. ¿Cómo puedo sanar esta imagen distorsionada de Dios? Su pregunta me llevó a reflexionar sobre uno de los desafíos más complejos de la sanidad familiar: separar nuestra imagen de Dios de las imágenes distorsionadas que recibimos de figuras de autoridad disfuncionales durante nuestra infancia. Muchos adultos luchan con conceptos como la paternidad de Dios, la autoridad espiritual o la sumisión bíblica, porque estas ideas están contaminadas por experiencias traumáticas con padres, pastores o líderes abusivos. La sanidad en esta área requiere un proceso cuidadoso de renovación de la mente, donde permitimos que la Escritura redefina nuestra comprensión de quién es Dios realmente, independientemente de cómo las figuras de autoridad humanas nos lo representaron. Esto significa estudiar los atributos de Dios directamente de la Biblia, observar
cómo Jesús trató a las personas y gradualmente permitir que estas verdades reemplacen las mentiras que internalizamos durante nuestra infancia. He visto transformaciones increíbles cuando las personas comienzan a experimentar a Dios como el Padre perfecto que nunca tuvieron. Completamente amoroso pero nunca permisivo, perfectamente justo pero nunca cruel, absolutamente confiable pero nunca controlador. Esta revelación no solo sana nuestras heridas familiares, sino que nos equipa para romper los patrones disfuncionales en nuestras propias relaciones. Pero permitidme abordar otra área sensible, la responsabilidad de los hijos adultos hacia padres envejecidos que fueron abusivos o negligentes durante su crianza. Este es uno de los dilemas éticos más complejos que enfrentan los cristianos que han experimentado sanidad familiar. ¿Cómo aplicamos el mandamiento de honrar a nuestros padres cuando nuestros padres nos causaron daño significativo? ¿Qué nivel de cuidado debemos a personas que no nos cuidaron adecuadamente? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero la Escritura nos ofrece principios guías. Honrar a los padres no significa aprobar todos sus comportamientos pasados o presentes. Significa reconocer su posición como nuestros progenitores, tratarlos con respeto básico como seres humanos creados a imagen de Dios y cuidar de sus necesidades prácticas según nuestras capacidades y circunstancias. Sin embargo, este honor puede expresarse de maneras diferentes dependiendo de la historia relacional y la salud actual de la relación. Para algunos puede significar cuidado personal directo. Para otros puede involucrar arreglar cuidado profesional mientras mantienen distancia emocional. Lo crucial es que nuestras decisiones estén motivadas por obediencia a Dios y sabiduría práctica, no por culpa, manipulación o expectativas sociales. Recuerdo el caso de una mujer cuyos padres habían sido extremadamente abusivos durante su infancia, pero que en su vejez habían desarrollado demencia y necesitaban cuidado constante. Ella luchaba intensamente con la culpa de no querer cuidarlos personalmente, sintiéndose como una mala cristiana por no poder olvidar el pasado y responder con amor incondicional. Trabajamos juntos para desarrollar un plan que honrara tanto su llamado bíblico como hijo adulto, como su necesidad de protección emocional. Decidió costear una residencia geriátrica de calidad para sus padres, los visitaba regularmente pero con límites de tiempo claros, y había establecido un sistema de apoyo que incluía otros familiares y profesionales. Esta solución le permitió cumplir con sus responsabilidades filiales sin sacrificar su bienestar mental o espiritual. La clave estuvo en entender que honrar a los padres no requiere autosacrificarse hasta el punto de destrucción personal. Dios nos llama a amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, no en lugar de nosotros mismos. Cuando cuidamos apropiadamente de nuestra propia salud emocional y espiritual, estamos mejor equipados para servir a otros de maneras sostenibles y saludables. Ahora bien, dejadme abordar un aspecto que es fundamental para romper cadenas generacionales: la importancia de procesar nuestras emociones ante Dios en lugar de simplemente suprimirlas en nombre de la espiritualidad. Muchos cristianos han sido enseñados que emociones como la ira, la tristeza profunda o incluso la decepción hacia Dios son evidencias de falta de fe o madurez espiritual. Esta enseñanza, aunque bien intencionada, es profundamente antibíblica. Los salmos están llenos de expresiones emocionales crudas ante Dios: quejas, lamentos, ira, desesperación, confusión. David no escondía sus emociones detrás de un verniz de positividad cristiana. Las presentaba honestamente ante el trono de la gracia y permitía que Dios las procesara con él. Durante una sesión de consejería con un hombre que había crecido en un hogar donde los hombres cristianos no lloran, me di cuenta de cuánto daño puede causar la espiritualidad mal entendida. Este hermano había reprimido
décadas de dolor, ira y tristeza, convencido de que expresar estas emociones era pecaminoso. Como resultado, había desarrollado úlceras, problemas cardiovasculares y una depresión profunda que él interpretaba como ataques espirituales. Tuvimos que trabajar cuidadosamente para ayudarle a entender que Dios diseñó las emociones como parte integral de nuestra humanidad. Son señales de alerta que nos indican cuando algo necesita atención. Son parte del proceso de sanidad y pueden ser ofertas sagradas cuando las presentamos honestamente ante el Señor. Suprimir las emociones no es madurez espiritual, es negación emocional que tarde o temprano producirá consecuencias físicas, mentales o relacionales. El proceso de sanidad emocional requiere crear espacios seguros donde podamos experimentar nuestros sentimientos sin juicio, expresarlos de maneras saludables y permitir que Dios nos encuentre en medio de ellos. Esto puede involucrar llorar por pérdidas que nunca habíamos llorado, expresar ira hacia injusticias que habíamos minimizado, o admitir miedos que habíamos escondido detrás de una máscara de confianza espiritual. Una de las experiencias más poderosas que he presenciado ocurrió durante un retiro familiar, donde invité a los participantes a escribir cartas a Dios expresando emociones que nunca se habían atrevido a verbalizar. Un hombre escribió páginas de ira hacia Dios por permitir que su padre abusara de él durante su infancia. Una mujer expresó su profunda tristeza por crecer sin el amor maternal que necesitaba. Otro participante admitió su terror de convertirse en el padre negligente que él mismo había tenido. Al principio, muchos se sintieron culpables por estas expresiones irreverentes, pero gradualmente comenzaron a experimentar algo sorprendente. En lugar de alejarse de Dios, estas conversaciones honestas los acercaron a Él. Descubrieron que Dios no se sintió amenazado por sus emociones, no los castigó por su honestidad y no los amó menos por sus luchas internas. Esta experiencia los llevó a una comprensión más profunda del carácter de Dios y a una relación más auténtica con Él. También les dio herramientas para procesar futuras heridas emocionales de maneras más saludables, rompiendo patrones familiares de represión emocional que habían existido durante generaciones. Pero la sanidad emocional es solo una parte del proceso de romper cadenas generacionales. También debemos abordar los patrones de pensamiento disfuncionales que heredamos de nuestras familias de origen. Estos incluyen creencias sobre nosotros mismos, sobre las relaciones, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la sexualidad y sobre docenas de otros temas que forman nuestra cosmovisión básica. Muchas veces no somos conscientes de estos patrones de pensamiento porque los internalizamos durante la infancia, cuando nuestras mentes estaban en proceso de formación. Se convirtieron en verdades que nunca cuestionamos, lentes a través de los cuales interpretamos toda la realidad. Identificar y desafiar estos patrones requiere autoexamen honesto y la disposición de someter nuestros pensamientos al escrutinio de la palabra de Dios. Por ejemplo, un hombre que creció en un hogar donde el dinero era constantemente una fuente de estrés y conflicto puede desarrollar la creencia subconsciente de que el dinero es la raíz de todos los problemas familiares. Esta creencia puede llevarlo a sabotear inconscientemente su propio éxito financiero o a desarrollar ansiedad extrema sobre las finanzas, incluso cuando sus circunstancias son estables. Una mujer que creció con una madre extremadamente crítica puede internalizar la creencia de que nunca soy lo suficientemente buena, lo que la lleva a perfeccionismo agotador, miedo al fracaso o incapacidad para recibir amor genuino. Estos patrones de pensamiento no solo afectan su bienestar personal, sino que también influencian cómo criará a sus propios hijos. La renovación de la mente que Pablo describe en Romanos requiere identificar estos patrones disfuncionales y conscientemente reemplazarlos con verdades bíblicas. Este no es un proceso de una sola vez.
sino un compromiso de por vida de someter nuestros pensamientos al señorío de Cristo. Durante mis años de ministerio, he desarrollado lo que llamo ejercicios de renovación mental, que han ayudado a cientos de personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento heredados. Uno de estos ejercicios involucra hacer una lista de las reglas familiares no escritas que gobernaban el hogar donde crecimos. Estas pueden incluir cosas como: los hombres no expresan emociones, las mujeres deben complacer a todos, el dinero nunca alcanza, no se puede confiar en nadie fuera de la familia, los problemas familiares no se discuten con extraños, etc. Una vez identificadas estas reglas, evaluamos cada una a la luz de la Escritura. ¿Esta creencia es consistente con el carácter de Dios? ¿Promueve relaciones saludables? ¿Produce fruto espiritual? Si la respuesta es no, trabajamos para reemplazarla conscientemente con una verdad bíblica correspondiente. Este proceso puede ser sorprendentemente emocional, porque estas reglas a menudo están conectadas con recuerdos dolorosos o con nuestra identidad básica. Cambiarlas puede sentirse como traicionar a nuestra familia de origen o perdernos a nosotros mismos. Pero la libertad que resulta de vivir según verdades bíblicas en lugar de disfunciones familiares es indescriptible. Recuerdo vívidamente a una mujer que había crecido con la regla familiar no escrita de que las mujeres fuertes son egoístas. Esta creencia la había llevado a décadas de complacencia extrema, incapacidad para establecer límites y agotamiento crónico por tratar de satisfacer las necesidades de todos excepto las suyas propias. Cuando comenzó a entender que Dios la había creado con dones, propósitos y necesidades legítimas que merecían atención, experimentó una transformación que afectó todas sus relaciones. Inicialmente su familia extendida resistió estos cambios. La acusaron de volverse egoísta y mundana, porque ya no era la persona que silenciosamente absorbía todos los problemas familiares sin quejarse. Pero gradualmente, cuando vieron que sus cambios producían mayor paz, mejores relaciones y un testimonio cristiano más auténtico, algunos familiares comenzaron a cuestionar sus propios patrones disfuncionales. Esto me lleva a otro punto crucial. Cuando comenzamos a experimentar sanidad familiar y a romper cadenas generacionales, no todos en nuestra familia van a celebrar estos cambios. De hecho, es común enfrentar resistencia, crítica e incluso rechazo temporal de familiares que se sienten amenazados por nuestra transformación. Las familias disfuncionales operan según un equilibrio delicado, donde cada miembro tiene un rol específico que mantiene el sistema funcionando, aunque sea de manera enferma. Cuando alguien cambia su rol, todo el sistema se desestabiliza y otros miembros de la familia pueden sentir presión para cambiar también o para presionar al disruptor para que regrese a sus patrones anteriores. Este fenómeno explica por qué tantos creyentes sinceros experimentan conflicto familiar intensificado cuando comienzan a establecer límites saludables, a expresar sus opiniones honestamente o a rehusarse a participar en dinámicas relacionales tóxicas. No es porque estén haciendo algo malo, es porque están perturbando un sistema que había encontrado una forma disfuncional de equilibrarse. Durante una conferencia en Puebla, un hombre me compartió su experiencia. Pastor, desde que comencé a aplicar principios bíblicos de límites saludables con mi familia, mi madre ha dejado de hablarme. Dice que me he vuelto rebelde y que ya no respeto a mis mayores. Empiezo a dudar si estoy haciendo lo correcto. Su dolor era evidente y su confusión comprensible. Tuve que explicarle una verdad difícil pero necesaria. A veces crecer espiritualmente requiere decepcionar a personas cuyas expectativas de nosotros están basadas en disfunciones familiares. Honrar a nuestros padres no significa permitir que controlen nuestras vidas adultas o que dicten nuestras decisiones según patrones enfermizos. El propio Jesús experimentó esta tensión familiar cuando su madre y hermanos vinieron a llevárselo porque pensaban que había perdido la razón. Él estableció un límite claro.
Su obediencia primaria era hacia su Padre Celestial, no hacia las expectativas familiares que contradecían su llamado divino. Esto no representó falta de amor hacia su familia, sino una jerarquía correcta de lealtades. Establecer límites saludables con la familia puede resultar temporalmente en mayor conflicto, pero a largo plazo produce relaciones más honestas y respetuosas. Cuando dejamos de funcionar desde la culpa, el miedo o la manipulación, creamos espacio para que se desarrollen dinámicas relacionales auténticas. Algunos familiares eventualmente respetarán estos cambios, otros pueden elegir mantener distancia. Aunque esto duele, no podemos sacrificar nuestro crecimiento espiritual para mantener la paz con personas que solo aceptan versiones disfuncionales de nosotros. Permitidme compartir algo que he aprendido observando familias durante décadas de ministerio. Las generaciones futuras nos juzgarán más por los patrones destructivos que perpetuamos que por los patrones destructivos que rompemos. Nuestros hijos y nietos se beneficiarán enormemente si tenemos el valor de ser la generación que dice: hasta aquí llegó este patrón familiar, no continuará conmigo. Esta decisión requiere lo que yo llamo valentía generacional, la disposición de absorber el dolor de cambiar patrones familiares para que las generaciones futuras hereden algo mejor. Es una forma de sacrificio que pocas veces recibe reconocimiento en el momento, pero cuyos frutos se multiplican a través del tiempo. He visto familias completas transformarse cuando una sola persona tuvo el valor de buscar sanidad genuina y romper cadenas generacionales. Como piedras arrojadas a un estanque, los cambios positivos de un individuo crean ondas que eventualmente tocan a todos los miembros del sistema familiar. No siempre sucede rápidamente y no siempre involucra a todos los familiares, pero invariablemente produce un impacto que trasciende a la persona que inició el proceso. Una de las historias más impresionantes que recuerdo involucra a una mujer que había crecido en una familia donde la violencia doméstica había existido durante al menos 4 generaciones. Su bisabuela, abuela y madre habían sido víctimas de esposos abusivos y este patrón parecía inquebrantable. Cuando ella se casó, inicialmente eligió un hombre con tendencias similares, perpetuando inconscientemente el patrón familiar. Pero algo extraordinario sucedió cuando esta mujer comenzó a experimentar la sanidad que Cristo ofrece. Empezó a entender su valor como hija de Dios, desarrolló límites saludables y eventualmente tuvo el valor de salir de una relación matrimonial destructiva. Más importante aún, comenzó a enseñar a sus hijas principios bíblicos sobre las relaciones saludables, el respeto mutuo y el valor inherente de cada persona. Años después, cuando sus hijas llegaron a la edad de elegir pareja, seleccionaron hombres que las trataban con honor y respeto. Por primera vez en generaciones, los hogares de esta familia fueron lugares de paz en lugar de campos de batalla. Sus nietas están creciendo con una comprensión completamente diferente de lo que constituye una relación matrimonial normal y saludable. Pastor, me dijo esta mujer durante una visita reciente, tuve que absorber el dolor de romper un matrimonio para salvar a mis hijas de repetir la historia familiar. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero ahora veo que fue también la más importante. Mis nietas nunca conocerán el terror de crecer en un hogar violento. Su testimonio ilustra una verdad poderosa. A veces la obediencia a Dios requiere decisiones que parecen contrarias a las expectativas religiosas tradicionales. Permanecer en un matrimonio abusivo porque Dios odia el divorcio puede perpetuar patrones que dañen a generaciones futuras. La sabiduría bíblica equilibra todos los principios escriturales, incluyendo la protección de los vulnerables y la promoción de ambientes donde las personas puedan florecer como Dios las diseñó. Esto me lleva a abordar otro aspecto crucial de la sanidad familiar: el papel de la comunidad cristiana en apoyar a aquellos que están rompiendo
cadenas generacionales. Lamentablemente, muchas iglesias no están equipadas para acompañar a personas que enfrentan decisiones familiares complejas. La tendencia es ofrecer respuestas simplistas a problemas complicados o presionar a las personas para que perdonen y olviden sin abordar las dinámicas sistémicas que perpetúan el daño. La verdadera comunidad cristiana debe convertirse en una familia espiritual que ofrece el apoyo, la aceptación y la guía que muchos nunca recibieron en sus familias biológicas. Esto significa estar dispuestos a caminar junto a personas durante procesos de sanidad largos y a veces complicados, ofreciendo amor incondicional mientras mantienen estándares bíblicos altos. Durante mis años pastoreando, he visto el poder transformador de comunidades que funcionan como familias espirituales saludables. Personas que nunca experimentaron amor paternal descubren cómo es tener una figura paterna espiritual. Individuos que crecieron sin modelos de matrimonio saludable observan parejas cristianas que se tratan con respeto mutuo y amor genuino. Aquellos que nunca supieron lo que era un ambiente familiar pacífico experimentan la armonía en reuniones familiares de la iglesia. Esta dimensión comunitaria de la sanidad familiar no puede subestimarse. Muchas de las heridas que recibimos en contextos familiares requieren sanidad en contextos familiares, aunque sean familias espirituales en lugar de biológicas. La iglesia local tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser un lugar donde se modelen relaciones saludables y se practique el amor incondicional. Sin embargo, esto requiere madurez y sabiduría de parte de los líderes espirituales. No podemos simplemente decirle a las personas que la iglesia es su familia sin estar dispuestos a invertir en relaciones profundas y auténticas. No podemos ofrecer consejos superficiales sobre situaciones familiares complejas sin tomarnos el tiempo para entender las dinámicas involucradas. Y definitivamente no podemos usar presión espiritual para forzar reconciliaciones prematuras que pueden resultar en más daño. La sanidad familiar genuina requiere tiempo, paciencia y sabiduría. Requiere líderes espirituales que entiendan tanto la psicología humana como la teología bíblica. Requiere comunidades dispuestas a abrazar la complejidad en lugar de insistir en soluciones rápidas. Y requiere la humildad para reconocer que algunos procesos de sanidad toman años o incluso décadas para completarse, pero los resultados valen la pena cada inversión de tiempo y energía. Cuando las personas experimentan sanidad familiar genuina, se convierten en catalizadores de transformación en sus círculos de influencia. Sus matrimonios mejoran, sus habilidades parentales se fortalecen, sus relaciones laborales se vuelven más saludables y su testimonio cristiano adquiere una autenticidad que atrae a otros hacia el Evangelio. Ahora bien, permitidme abordar una pregunta que frecuentemente surge durante este proceso de sanidad. ¿Cómo puedo saber si realmente he perdonado a mi familia o si simplemente estoy reprimiendo el dolor? Esta es una pregunta profundamente importante porque la diferencia entre el perdón genuino y la represión emocional determina si experimentaremos verdadera libertad o simplemente una tregua temporal en nuestra lucha interna. El perdón bíblico auténtico se caracteriza por varios indicadores observables. Primero, la capacidad de recordar las heridas pasadas sin experimentar la misma intensidad emocional que antes acompañaba esos recuerdos. Esto no significa que los recuerdos dejan de doler completamente, sino que el dolor ya no nos controla o define nuestro estado emocional presente. Segundo, la habilidad de desear genuinamente el bien de la persona que nos hirió, incluso si mantenemos límites apropiados en la relación. Esto puede manifestarse en orar por su bienestar espiritual, alegrarse cuando cosas buenas le suceden, o sentir compasión por sus propias luchas y limitaciones. Tercero, la liberación del deseo de venganza o del impulso de hacerles pagar por el daño
que causaron. Cuando hemos perdonado verdaderamente, entregamos a Dios el derecho de juzgar y disciplinar, confiando en que su justicia es perfecta y su timing es correcto. Cuarto, la capacidad de ver a la persona que nos hirió como un ser humano complejo con sus propias heridas, limitaciones y luchas, en lugar de simplemente como el villano de nuestra historia personal. Esta perspectiva más madura no excusa el comportamiento dañino, pero reconoce la humanidad compartida que conecta a todos los pecadores. Por el contrario, la represión emocional se caracteriza por esfuerzos conscientes de no pensar en las heridas, explosiones emocionales inesperadas cuando se toca el tema, tensión física cuando se menciona a la persona que causó el daño, o una espiritualidad forzada que usa lenguaje religioso para evitar procesar emociones genuinas. Una mujer me describió perfectamente la diferencia entre estos dos estados. Pastor, durante años pensé que había perdonado a mi padre porque ya no hablaba mal de él y oraba por él regularmente. Pero me di cuenta de que simplemente había enterrado mi dolor tan profundamente que ya no lo sentía conscientemente. Cuando finalmente tuve el valor de examinar mis emociones honestamente, descubrí que el dolor seguía ahí, afectando todas mis relaciones masculinas. Solo cuando procesé ese dolor ante Dios, pude experimentar verdadero perdón. Su experiencia ilustra por qué el proceso de sanidad familiar a menudo requiere ayuda profesional además del apoyo espiritual. Consejeros cristianos capacitados pueden ayudarnos a identificar patrones emocionales que nosotros mismos no podemos ver, ofrecernos herramientas prácticas para procesar traumas y acompañarnos durante las etapas difíciles del proceso de sanidad. Lamentablemente, algunas comunidades cristianas todavía consideran la consejería psicológica como evidencia de falta de fe o como una alternativa secular al poder de Dios. Esta perspectiva no solo es antibíblica, sino peligrosamente ingenua sobre la complejidad de la mente y las emociones humanas. Dios usa médicos para sanar cuerpos, maestros para educar mentes y consejeros capacitados para sanar heridas emocionales. La integración sabia de principios bíblicos con conocimiento psicológico sólido puede acelerar significativamente el proceso de sanidad familiar. Un consejero cristiano competente puede ayudarnos a identificar mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, enseñarnos habilidades prácticas para manejar emociones difíciles y guiarnos hacia patrones de pensamiento más alineados con la verdad bíblica. Pero aquí debo hacer una advertencia importante. No toda persona que se identifica como consejero cristiano está igualmente capacitada para manejar traumas familiares complejos. Es crucial buscar profesionales que tengan tanto credenciales académicas sólidas como una comprensión madura de la fe cristiana. La combinación de competencia técnica y perspectiva bíblica es esencial para una sanidad integral. Durante mis años de ministerio, he colaborado con varios consejeros cristianos excepcionales y he observado cómo su trabajo complementa y potencia el ministerio pastoral. Mientras yo puedo ofrecer perspectiva bíblica, apoyo espiritual y contexto comunitario, ellos pueden proporcionar técnicas especializadas para procesar traumas, identificar patrones psicológicos disfuncionales y desarrollar estrategias prácticas para implementar cambios conductuales. Esta colaboración ha producido algunos de los testimonios de transformación más impresionantes que he presenciado. Personas que habían luchado durante décadas con heridas familiares profundas experimentaron avances significativos cuando recibieron tanto ministración espiritual como intervención psicológica profesional. Ahora, permitidme abordar una dimensión de la sanidad familiar que a menudo se pasa por alto: el impacto de las heridas familiares en nuestra capacidad para experimentar intimidad espiritual con Dios. Muchas personas luchan con conceptos como la oración, la adoración o la confianza en Dios, porque estas actividades requieren vulnerabilidad emocional
que sus experiencias familiares les enseñaron a evitar. Por ejemplo, alguien que creció con un padre impredecible, que alternaba entre momentos de afecto y explosiones de ira, puede tener dificultad confiando en la consistencia del amor de Dios. Una persona que experimentó traición repetida por parte de cuidadores primarios puede luchar para creer que Dios realmente tiene sus mejores intereses en el corazón. Estas luchas espirituales no son evidencia de falta de fe, sino consecuencias naturales de heridas emocionales profundas. La sanidad familiar no solo mejora nuestras relaciones humanas, también libera nuestra capacidad para experimentar la plenitud de la relación con Dios que Él desea tener con nosotros. Recuerdo vívidamente a un hombre que había crecido con una madre extremadamente controladora que usaba el afecto como herramienta de manipulación. Durante años, él había interpretado el amor de Dios a través de este lente distorsionado, siempre sospechando que había condiciones ocultas en la gracia divina, siempre esperando que Dios retirara su amor si él no se portaba bien espiritualmente. El proceso de sanar su relación con su madre le permitió también sanar su percepción de Dios. Cuando aprendió a distinguir entre el amor condicionado que había recibido de su madre y el amor incondicional que Dios ofrecía, su vida espiritual experimentó una transformación radical. Sus oraciones se volvieron más honestas, su adoración más auténtica y su confianza en Dios más profunda. Esta dimensión espiritual de la sanidad familiar subraya por qué este proceso es tan crucial para el crecimiento cristiano. No podemos separar completamente nuestras relaciones humanas de nuestra relación con Dios. Las heridas que recibimos en contextos relacionales humanos afectan nuestra capacidad para relacionarnos con Dios, y la sanidad que experimentamos en nuestras relaciones humanas libera nuestra capacidad para experimentar mayor intimidad divina. Pero esto también significa que el proceso de sanidad familiar no es opcional para los creyentes que desean madurez espiritual completa. Podemos crecer hasta cierto punto mientras llevamos heridas familiares no sanadas, pero eventualmente estas heridas limitarán nuestro crecimiento espiritual si no las abordamos directamente. He observado que muchos cristianos experimentan lo que yo llamo mesetas espirituales, donde su crecimiento parece estancarse a pesar de sus esfuerzos sinceros por madurar en la fe. Frecuentemente estas mesetas están relacionadas con heridas emocionales no resueltas que crean resistencia subconsciente a ciertos aspectos de la relación con Dios. La buena noticia es que cuando abordamos estas heridas directamente, a menudo experimentamos avances espirituales significativos que habían parecido inalcanzables anteriormente. Es como si hubiéramos estado tratando de correr una carrera con pesos atados a los tobillos, y finalmente nos damos cuenta de que podemos removerlos. Esto me lleva a hablar sobre algo que considero fundamental: la importancia de celebrar el progreso en lugar de obsesionarnos con la perfección durante el proceso de sanidad familiar. Una de las trampas más comunes que he observado es la tendencia de las personas a desanimarse porque su sanidad no progresa tan rápidamente como esperaban, o porque todavía experimentan luchas ocasionales con heridas que pensaban haber superado. La sanidad familiar no es un evento único, sino un proceso que se desarrolla durante meses y años. Habrá momentos de avance significativo y periodos donde parece que no hay progreso visible. Habrá días cuando nos sintamos completamente libres de patrones pasados, y días cuando las heridas antiguas parezcan tan frescas como siempre. Esta realidad no indica fracaso o falta de fe. Refleja la naturaleza compleja de la transformación emocional y espiritual. Las heridas profundas tienen múltiples capas, y Dios en su sabiduría a menudo las sana gradualmente, para que podamos procesar cada capa sin sentirnos abrumados. Durante una conferencia en Tijuana, una mujer me expresó su frustración. Pastor, he estado trabajando en sanar mi relación con mi madre durante 3 años.
Hay momentos cuando siento que he hecho progreso enorme, pero luego algo sucede y reacciono exactamente como lo hacía antes. ¿Significa esto que no he crecido en absoluto? Tuve que ayudarla a entender que el crecimiento espiritual y emocional raramente es lineal. Es más parecido a una espiral ascendente donde ocasionalmente revisitamos problemas familiares, pero desde niveles progresivamente más altos de madurez y comprensión. Cada vez que procesamos una herida antigua desde una perspectiva más madura, experimentamos mayor sanidad y libertad. Le expliqué que el hecho de que pudiera reconocer cuando estaba cayendo en patrones antiguos ya representaba progreso significativo. Anteriormente, estos patrones eran completamente inconscientes. Ahora tenía la autoconciencia necesaria para identificarlos, lo cual es el primer paso para cambiarlos. Esta perspectiva sobre el progreso gradual es crucial para mantener esperanza durante el proceso de sanidad familiar. Si esperamos transformación instantánea, nos desanimaremos cuando enfrentemos retrocesos temporales. Pero si entendemos que estamos en un viaje de crecimiento a largo plazo, podemos celebrar cada paso adelante y aprender de cada experiencia de retroceso. Además, es importante reconocer que diferentes aspectos de nuestras heridas familiares sanarán a ritmos diferentes. Podemos experimentar libertad rápida en algunas áreas mientras luchamos durante años con otras. Esto también es normal y no indica que estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, una persona puede sanar relativamente rápido de patrones de ira heredados de su familia, pero luchar durante años con problemas de autoestima que también se originaron en su infancia. Otra persona puede desarrollar límites saludables con facilidad, pero batallar intensamente con la capacidad de confiar en relaciones íntimas. Dios conoce exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Su timing para nuestro proceso de sanidad es perfecto, incluso cuando no se alinea con nuestras expectativas. Nuestra responsabilidad es mantenernos comprometidos con el proceso, buscar los recursos que Él proporciona y confiar en su sabiduría sobre el timing de nuestra transformación. Ahora bien, hay un aspecto de la sanidad familiar que muchos encuentran particularmente desafiante: aprender a establecer y mantener límites saludables sin sentirse culpables. Para personas que crecieron en familias donde los límites eran inexistentes o donde establecer límites era castigado como egoísmo o rebelión, este aprendizaje puede ser especialmente difícil. Los límites saludables no son muros que construimos para alejar a las personas, son cercas con puertas que nos permiten controlar qué tipo de interacciones permitimos en nuestras vidas. Son expresiones de autorrespeto y amor propio que nos capacitan para relacionarnos con otros desde un lugar de fortaleza en lugar de debilidad o desesperación. La Biblia está llena de ejemplos de límites saludables. Jesús regularmente se apartaba de las multitudes para orar, establecía límites claros sobre cómo quería ser tratado y no permitía que las expectativas de otros dictaran sus decisiones. Pablo establecía límites sobre qué iglesias visitaría y cuándo, y no se sentía obligado a complacer a todos los que demandaban su tiempo y atención. Sin embargo, muchos cristianos han sido enseñados que establecer límites es poco amoroso o contrario al llamado bíblico de servir a otros. Esta enseñanza malinterpreta tanto la naturaleza del amor cristiano como el ejemplo de Cristo mismo. El amor verdadero a veces requiere decir no a peticiones que no son saludables para nosotros o para la otra persona. Durante una sesión de consejería particularmente intensa, trabajé con una mujer que había pasado décadas siendo el basurero emocional de su familia extendida. Todos acudían a ella con sus problemas, todos esperaban que resolviera sus conflictos y todos la criticaban cuando no podía arreglar situaciones que estaban fuera de su control. Pastor, me dijo, si establezco límites con mi familia, ¿no seré una mala cristiana? ¿No se supone que debemos llevar las cargas los unos de los otros? Su pregunta reflejaba una confusión común entre llevar las cargas mutuas como comunidad cristiana
y permitir que otros abusen de nuestra disponibilidad emocional. Tuvimos que trabajar cuidadosamente para ayudarla a distinguir entre ayudar apropiadamente a familiares en crisis genuinas y permitir que la usaran como una muleta emocional que les impedía desarrollar sus propias habilidades para manejar la vida. Los límites saludables a menudo ayudan más a las personas que el rescate constante, porque los obligan a desarrollar recursos internos que de otra manera nunca desarrollarían. El proceso de establecer límites familiares saludables típicamente involucra varias etapas. Primero, debemos identificar qué comportamientos de otros nos causan daño o nos impiden funcionar saludablemente. Segundo, necesitamos decidir qué límites específicos estableceremos para protegernos de estos comportamientos. Tercero, debemos comunicar estos límites claramente y con amor. Finalmente, tenemos que estar dispuestos a mantener estos límites consistentemente, incluso cuando otros protesten o traten de manipularnos para que los removamos. Cada una de estas etapas puede ser desafiante para personas que nunca aprendieron a valorar su propio bienestar emocional. Pero con práctica y apoyo es posible desarrollar la habilidad de establecer y mantener límites que protejan nuestra salud mental y espiritual sin dañar innecesariamente las relaciones familiares. Una de las objeciones más comunes que escucho es: pero pastor, mi familia nunca va a entender por qué necesito estos límites. Van a pensar que los estoy rechazando o que no los amo. Esta preocupación es válida y comprensible, pero refleja una creencia problemática de que somos responsables de manejar las emociones de otros adultos. La verdad es que no podemos controlar cómo otros interpretarán o responderán a nuestros límites saludables. Algunas personas los respetarán eventualmente, otras pueden elegir sentirse ofendidas indefinidamente. Nuestra responsabilidad es establecer límites que sean apropiados y comunicarlos con amor. La responsabilidad de otros adultos es decidir cómo responderán. Esto me lleva a un punto crucial: la diferencia entre explicar nuestros límites y justificarlos. Cuando establecemos un límite saludable, podemos ofrecer una explicación breve si creemos que ayudará, pero no necesitamos justificar exhaustivamente nuestras decisiones ante familiares que pueden no estar de acuerdo. Por ejemplo, si decidimos que no vamos a discutir ciertos temas con un familiar que siempre convierte estas conversaciones en argumentos destructivos, podemos decir: he decidido que no voy a discutir política contigo porque nuestras conversaciones sobre este tema siempre terminan mal. Prefiero hablar de otras cosas. No necesitamos una presentación de PowerPoint explicando todas las razones por las cuales este límite es necesario. La tendencia a sobreexplicar nuestros límites frecuentemente refleja culpa residual sobre el derecho de protegernos a nosotros mismos. Cuando internalizamos completamente nuestro valor como personas creadas a imagen de Dios, desarrollamos una confianza tranquila en nuestro derecho de establecer límites que protejan nuestro bienestar. Pero establecer límites es solo la mitad de la ecuación. Mantenerlos consistentemente es igualmente importante. Muchas personas establecen límites apropiados, pero luego los abandonan ante la primera señal de resistencia familiar. Esto no solo falla en protegerlos, sino que también enseña a sus familiares que pueden ignorar límites si aplican suficiente presión. El mantenimiento consistente de límites saludables requiere lo que yo llamo fortaleza espiritual. La capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando es incómodo, la disposición de tolerar la desaprobación temporal de otros para proteger nuestro bienestar a largo plazo, y la confianza de que Dios aprueba nuestros esfuerzos por mantenernos saludables emocional y espiritualmente. Esta fortaleza se desarrolla gradualmente a través de la práctica. Cada vez que mantenemos un límite apropiado a pesar de la presión familiar, fortalecemos nuestra capacidad para hacerlo nuevamente en el futuro. Cada vez que cedemos ante la manipulación o la culpa, debilitamos esta capacidad.
es importante ser pacientes con nosotros mismos durante este proceso de aprendizaje. La mayoría de las personas no dominan el establecimiento de límites inmediatamente, especialmente si nunca vieron modelos saludables durante su infancia. Habrá momentos cuando establezcan límites demasiado rígidos, momentos cuando sean demasiado flexibles y momentos cuando comuniquen sus límites de maneras que innecesariamente ofendan a otros. Todos estos son parte del proceso de aprendizaje. Con tiempo, práctica y reflexión honesta, la mayoría de las personas pueden desarrollar la sabiduría para saber cuándo, cómo y con quién establecer límites apropiados. Ahora bien, hermanos y hermanas, quiero hablarles de algo que he observado una y otra vez durante mis décadas de ministerio: el poder transformador del testimonio personal en el proceso de sanidad familiar. Cuando compartimos honestamente nuestras luchas y victorias con otros que enfrentan desafíos similares, algo poderoso sucede tanto en nosotros como en quienes nos escuchan. El aislamiento es uno de los aliados más fuertes de la disfunción familiar. Cuando creemos que somos los únicos que hemos experimentado cierto tipo de herida, cuando pensamos que nuestros problemas familiares son únicamente vergonzosos o complicados, permanecemos atrapados en ciclos de silencio que perpetúan nuestro dolor. Pero cuando alguien tiene el valor de romper ese silencio, cuando comparte vulnerablemente su proceso de sanidad, crea permiso para que otros hagan lo mismo. He visto familias enteras comenzar procesos de transformación porque un miembro tuvo el valor de admitir públicamente que necesitaba ayuda y de compartir su viaje hacia la sanidad. Durante un retiro familiar que organicé hace varios años, invité a los participantes a formar pequeños grupos donde pudieran compartir sus experiencias familiares sin temor a juicio. Al principio, las conversaciones fueron cautelosas y superficiales. Pero cuando una mujer decidió compartir honestamente sobre el abuso que había sufrido durante su infancia y su proceso de sanidad, algo extraordinario sucedió. Uno por uno, otros participantes comenzaron a abrir sus corazones sobre sus propias luchas familiares. Un hombre compartió sobre crecer con un padre alcohólico. Una pareja habló sobre los patrones destructivos que habían heredado y cómo estaban trabajando para no pasárselos a sus hijos. Una mujer mayor lloró mientras describía décadas de silencio sobre problemas familiares que había pensado que tenía que mantener en secreto para proteger la reputación familiar. Al final del retiro, múltiples familias habían comenzado conversaciones difíciles, pero necesarias, que habían estado evitando durante años. Varios participantes buscaron consejería profesional por primera vez. Y lo más importante, muchos se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas y que la sanidad familiar era posible. Esta experiencia me enseñó que la comunidad es esencial para la sanidad familiar. No podemos sanar completamente en aislamiento. Necesitamos otros que entiendan nuestras luchas, que puedan ofrecernos perspectiva cuando estamos demasiado cerca de nuestros problemas para verlos claramente, y que nos animen cuando el proceso se vuelve difícil. Pero la comunidad sanadora requiere más que simplemente estar en la presencia de otros creyentes. Requiere vulnerabilidad mutua, honestidad sobre nuestras luchas y la disposición de caminar junto a otros durante procesos largos y a veces complicados. Requiere grupos pequeños que vayan más allá de discusiones superficiales sobre estudios bíblicos para abordar las realidades concretas de la vida cristiana. Lamentablemente, muchas iglesias no han creado espacios seguros para este tipo de comunidad auténtica. Hay una presión sutil de mantener las apariencias, de pretender que las familias cristianas no tienen problemas serios, de sonreír y decir todo está bien, incluso cuando nuestra vida privada se está desmoronando. Esta cultura de superficialidad espiritual no solo impide la sanidad individual, también priva a la comunidad cristiana del poder transformador que viene cuando permitimos que otros vean tanto nuestras luchas como nuestras victorias. Cuando ocultamos nuestros procesos de crecimiento, perdemos oportunidades de ser instrumentos
de sanidad en las vidas de otros. Durante mis años de ministerio, he intentado modelar esta vulnerabilidad desde el púlpito, compartiendo apropiadamente sobre mis propias luchas familiares y mi proceso de sanidad. Y esto me lleva al final de nuestro tiempo juntos, con la revelación que prometí al inicio de este mensaje. Hermanos, después de 4 décadas predicando la palabra de Dios, he descubierto que el secreto más poderoso para romper cadenas generacionales no está en técnicas complicadas ni en fórmulas mágicas. Está en una verdad simple pero revolucionaria que encontramos en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no solo quiere reparar lo que está roto en nuestras familias, quiere darnos algo completamente nuevo. No estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres porque tenemos acceso a un poder transformador que trasciende la genética, la psicología y los patrones familiares más arraigados. La sanidad familiar no es opcional para aquellos que queremos vivir en la plenitud que Cristo ofrece. Es parte integral de nuestro llamado como hijos de Dios a ser diferentes, a mostrar al mundo que existe una manera mejor de vivir, de amar, de relacionarnos. Cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas familiares más profundas, nos convertimos en testimonios vivientes de su poder redentor. Nuestras vidas transformadas se convierten en faros de esperanza para otros que todavía creen que están atrapados en ciclos familiares destructivos. Por eso mi desafío para vosotros durante esta semana es específico y práctico. Escribid una carta a Dios expresando honestamente el dolor familiar que habéis estado cargando. Pedídselo que os revele un patrón específico que necesita ser roto en vuestra línea familiar, y dad el primer paso valiente hacia la sanidad, ya sea buscando consejería, estableciendo un límite necesario o iniciando una conversación difícil pero sanadora. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene pronto y Él quiere encontrarnos viviendo en la libertad familiar que su sangre compró para nosotros. Suscribíos a este canal, compartid este mensaje con alguien que conocéis que necesita esperanza para su familia y decidme en los comentarios qué paso vais a dar esta semana para romper las cadenas generacionales en vuestro linaje. La verdad os hará libres y esa libertad comienza hoy mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.